Este precioso día que nos da la oportunidad nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Grande eres, Señor, sobre todas las cosas. Bendito sea tu nombre. Santo, santo, santo. Señor, te pedimos que en este día abra nuestros corazones, abra nuestra mente para que podamos entender esas cosas grandes y ocultas que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, que los que vienen en camino puedan llegar sin ningún percance. Te pedimos, Señor, por el hermano Rotondaro, que tenga misericordia de su alma y de su corazón, y Señor lo pueda restaurar para que te pueda venir a glorificar. Todo esto sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bien, estamos en la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 18, donde habla sobre la verdad bíblica de la seguridad de la gracia y la verdad bíblica que hay en la salvación. Tanto gracia como salvación son dos verdades bíblicas que las vamos a encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no debemos nosotros, sino que esto es don de Dios. ¿Okay? Así que nuevamente, gracia y salvación son dos verdades bíblicas que le encontramos a través de toda la Biblia. Hemos dicho que la salvación es una completa obra de Dios, ya que la salvación pues es un regalo, es una salvación por gracia. Dios nos da esa salvación. Eso lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, o sea que el tema de la salvación no es un tema contemporáneo. En las clases anteriores, en la sección 1, vimos pues que el hombre no regenerado se engaña a sí mismo con esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de la salvación. O sea, el hombre piensa que es salvo, pero realmente la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor verá el reino de los cielos. Por causa de esta falsa esperanza, ellos van a perecer. Cristo dijo: si tú no te conviertes, si tú no reconoces tu pecado, si no te arrepientes de tu pecado, si no pides por misericordia y perdón por tu pecado, vas a perecer en tu pecado. ¿Okay? Así que los que creemos verdaderamente en el Señor Jesús, los que le amamos con mucha sinceridad, esforzándonos, tratando, o sea, queriendo andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que estamos en un estado de gracia. Nos podemos regocijar en esa esperanza de gloria de Dios, y tal esperanza nunca nos avergonzará. ¿Okay? Así que eso fue lo que vimos en la sección 1. En la sección 2 vimos que esta seguridad de gracia y salvación es fundada en una seguridad infalible de fe basada en la verdad divina de las promesas de salvación. O sea, esto es infalible. Hay promesas en la Biblia que hablan de una salvación por gracia, de una salvación por fe. En la demostración interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas, en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que una vez que somos salvados, somos llenados del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu de que somos salvados por esa gracia, por esa fe. Y por esa razón dice entonces que el Espíritu es nuestra garantía de nuestra herencia. Y por el Espíritu somos sellados hasta el día de la redención. O sea, cuando dice que estamos sellados hasta el día de la redención, estamos en la mano de Dios. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni los principados, ni las potestades. ¿Por qué razón? Porque estamos eternamente en la mano del Señor. Y hoy vamos a comenzar entonces la sección 3, donde dice lo siguiente: esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participantes de tal seguridad.
Sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamamiento y elección, para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de la seguridad. Así de lejos está esta enseñanza de inducir a los hombres a la negligencia. Bueno, tenemos entonces la sección 3, bastante carne en el hueso. Así que vamos a ver cómo lo vamos desglosando. La sección 3 comienza diciendo lo siguiente: esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Esta seguridad no engañosa. Ajá. Esta seguridad no engañosa no corresponde completamente a la esencia de la fe. ¿Qué quiere decir esa línea? Debería ser por gracia y salvación. Que usted primero es salvado y después entonces Dios te da la fe para creer. O sea, tú no tienes fe para ser salvado, tú eres salvado por la gracia y luego entonces la fe se te da para que creas en esa salvación. ¿Me explico? Así que nuevamente, esta seguridad de gracia, esta seguridad de salvación, no corresponde completamente a la esencia de la fe. O sea, ¿qué fe tenía Lázaro para ser resucitado de entre los muertos? Él cree cuando resucita. Es cuando él resucita, entonces, ¿qué cree? O sea, ¿cuántas personas no vieron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos la fe? Para que podamos creer en la salvación, para que podamos creer en ti. ¿Me explico? ¿Okay? Y nuevamente, pues, o sea, primero vemos la obra de Dios actuar en nuestras vidas y luego entonces creemos, o sea que nuevamente es una secuencia. Dios nos da la salvación por la gracia y luego entonces la fe. Lo que pasa es que hay religiones que primero implican la fe y luego entonces la salvación, cuando que es al contrario. Entonces al poner la fe delante de la salvación, entonces está haciendo una salvación por obra más gracia. ¿Okay? Porque nuevamente fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces un hombre actúa en su fe. Entonces creen que porque actúan en su fe se gana la salvación, cuando que la salvación es completamente obra de Dios y luego entonces nos da la habilidad de poder creer en esa salvación. Así que nuevamente esta inseguridad infalible no corresponde a la esencia de la fe. ¿Okay? Ahora mire lo que dice: sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. ¿Quién le viene a la mente en ese renglón? El nombre empieza con D y termina con Bit. David. O sea, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿tuvo David tribulaciones y luchas en su vida? Y fueron muchas. O sea, la más marcada, o sea, entre ellas, la cantidad de hombres que asesinó o mató, Betsabé, ¿me explico? Goliat, que le cortó la cabeza, también. Pero el punto es, o sea, que cuando David le dijo a Dios: yo te voy a construir un templo, Dios le dijo: no, tú no lo vas a hacer porque tú tienes mucha sangre en tus manos. Lo va a hacer tu hijo Salomón. Sin embargo, David lo que hizo fue colectar todos los artículos que iban a ser utilizados para la producción de ese templo.
Ahora, ¿fue David salvo? Claro, pero ¿dónde hay más pecado? ¿En cuando mató a Goliat o cuando mató al esposo De Urías. de Urías? O sea, Urías de Betsabé, Exacto, porque a Goliat lo mata por defensa propia. exactamente. En cambio, ¿qué fue premeditado? Sí. Y bueno, y cuando iba en contra de esos filisteos incircuncisos. ¿Me explico? De hecho, que cuando Saúl le dijo, bueno, el que me traiga 250, y él fue y mató a 250 hombres y le cortó y lo trajo en un saco y le dice, aquí los tiene. Así que ahora, pues, me explico. Y sin embargo, David fue salvo. O sea que nuevamente, verdadero creyente, un hombre conforme al corazón de Dios, puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. ¿Qué seguridad? La gracia y la salvación. ¿Ok? O sea que en otras palabras, nosotros podemos recibir la salvación y con el tiempo vamos generando la fe, sin embargo, seguimos tropezando. Hasta el punto donde llegamos a un momento donde, o sea, nuestro nivel de santidad, el Señor lo va perfeccionando. No por el mérito de nosotros, sino porque el Señor pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer. En Isaías 50, versículo 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor? Que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz. Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. ¿Quién hay de entre vosotros que le tenga temor al Señor? ¿Ok? O sea, no le tengo temor por el hecho de que, o sea, me da miedo. No porque sea Dios, no, sino porque como es nuestro Padre también, Es nuestro Padre. y nos reprende. Él nos reprende de la misma manera, o sea, que o sea, que hasta cierto punto le teníamos temor a nuestro Padre. Deja que llegue tu papá que se lo voy a decir. Pórtate bien porque se lo voy a decir a tu papá. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque normalmente cuando venía papá venía con una varita. ¿Me explico? Sin embargo, oímos la voz del Señor, a pesar de que andamos en tinieblas, tenemos luz. Porque nosotros confiamos en el nombre del Señor y nos apoyamos en las promesas de salvación de ese Dios. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tienes vida eterna. ¿Okay? Así que Juan nos está escribiendo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna. O sea, ¿cómo se aumenta esa fe en nuestras vidas a través del tiempo? Por medio de la lectura de su palabra. La palabra es infalible, la palabra es completa, es suficiente. No necesitamos de interpretaciones alegóricas, suposiciones, porque nuevamente la palabra se explica con la palabra. En Marcos capítulo 9, versículo 24 dice, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo. Ahora, ayúdame en qué. Ayúdame en mi incredulidad. O sea, porque hasta cierto punto nuevamente, sí creemos, pero dudamos. O sea, Pedro ve al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas y le dice, Señor, hazme venir a ti. Y el Señor le dice, ven. Y puso los dos pies fuera de la barca, caminó sobre las aguas, pero cuando miró el viento, cuando miró las olas, dudó y se hundió. Le dijo, hombre de poca fe, Señor, me ahogo. Ahógate, que no te entiendo. Sí, ahógate. Así mismo. ¿Ok?
Entonces, pues, ahora, sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios. ¿Sí? Así que el creyente es capacitado por el Espíritu Santo. Entonces, hay personas que me preguntan, ¿y quién es tu autoridad? Bueno, mi autoridad es el Espíritu Santo, que me revela todas las cosas. O sea, porque ese fue la encomienda cuando el Señor dijo, yo me voy para que venga el Consolador, Él te va a enseñar todas las cosas. Bueno, yo tengo que creer en esa promesa. ¿Y dónde están todas las cosas? Escritas en la palabra. O sea, todas las cosas que yo necesito para la salvación, ni más ni menos, están reveladas en la palabra. Todo lo que tengo que hacer es leerla. ¿Okay? Así que el hombre es capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios. O sea que Dios no nos cobra la entrada al cielo. Es gratuito que lo está dando. El Espíritu Santo es quien capacita al creyente. Esto lo puedes alcanzar sin una revelación extraordinaria. O sea, que ahí es donde entran los falsos maestros, donde entran los falsos profetas. El Señor me habló, el Señor me dijo, yo soy el único que sabe, más nadie sabe. Si usted no es de mi religión, la avaricia, la codicia, que son todas innatas y naturales en el hombre desde su nacimiento, todo eso. Claro.
No, y son burlones. ¿Cuántas personas asisten a tu iglesia? No, porque yo voy a una iglesia donde van 30,000 personas. En la mía vamos 20, pero todos somos fundamentosos. Estamos fundamentados Ven Dios. en la palabra. Así que nuevamente, amén, gloria a Dios. Y realmente, pues, o sea, la iglesia reformada no es muy popular, porque nuevamente no estamos con el riquitiqui y el tacataca. Pero es que como digo, donde haya 2 o más personas, ahí está. ¿Estaré yo? Sí. Entonces no hace falta que seamos 30,000. No hace falta. No hace falta. O sea, y el que quiera escuchar la palabra, que la escuche, y el que no quiere escuchar la palabra, que no la escuche. O sea, Tenemos libre albedrío para eso. usted lo tiene todo, ese es todo su derecho. Ese es todo su derecho, escucharla o no escucharla. Porque no se quede. Ahora, si Dios te ha llamado, pone en tu corazón tanto el querer como el hacer. El venir a estudiar la palabra, a conocerle a Dios y demás, ¿ok? Así que nuevamente, el creyente es capacitado por el Espíritu Santo para conocer lo gratuito, la gracia de la salvación que Dios nos da gratuitamente. Estas personas pueden alcanzar este conocimiento sin la necesidad de revelaciones extraordinarias. O sea, y tengan cuidado con la persona que dice: el Señor me habla a mí y el Señor me toca, porque son falsos profetas. O sea, el Señor no dice más allá de la palabra. Sí hay veces que sentimos el deseo de hacer algo. ¿Me explico? Entonces, nuevamente, el Señor pone en tu corazón el querer como el hacer. O sea, que te protege de que te caigas, que te resbales en el camino. A veces pone en tu corazón el poder hacer algo por otra persona. Yo una vez tenía un carro a la venta y el Señor puso en mi corazón: regálale el carro a esa persona. No lo necesitaba. Y en mi corazón, pues, le digo: mira, aquí tienes el título. Hace como 3 o 4 años. 5. Estamos en buenas condiciones. Todavía está corriendo. Me explico, pero que realmente, pues, o sea, yo no lo hago para levantar trompeta, pero les digo que yo lo que sentí en mi corazón era: no te beneficies de la venta de ese auto, sino regálaselo a esa persona. ¿Por qué a esa persona en particular? Todavía yo no tengo idea por qué. Pero que nuevamente el Señor trabaja por caminos misteriosos y yo no soy quien para cuestionarlo. O sea, el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. O sea que por decirlo así, estos $5 que yo tengo en mi bolsillo no son míos. No son míos, son del Señor. Y si el Señor me dice, o sea, una vez llegó una persona a venderme una alarma. Y digo: no, era que se están robando por aquí, que se están robando por allá. Y yo le digo: no me hace falta. Cuando entré a la casa, miré para allá y dije: Señor, todo esto es tuyo. Si a una persona le hace falta esa mesa, oye, que se la lleve, no hay ningún problema. Cuando la quiera, que la venga a buscar. Hasta el día de hoy no la han ido a buscar. Y mira que a veces duermo con la puerta abierta, se me queda la puerta abierta, pero abierta literalmente, o sea que la abrí para que se refrescara la casa, me acosté a dormir, por la mañana cuando voy a abrir la puerta está abierta. Digo: mira, el Señor la abrió. Se adelantó y me la abrió. Pero me explico en eso. Así que nuevamente, o sea, el Señor trabaja por caminos misteriosos, Él pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer. Un versículo lo podemos leer varias veces y ese versículo le podemos extraer varias veces diferentes significados. Porque el Señor, o sea, nos revela. Ahora, el Señor nos da de acuerdo a cómo es nuestra fe. ¿Ok? Así que podemos encontrar esa revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios. ¿Cuáles son los medios ordinarios? Leyendo, oyendo,
hablando, conversando, o sea, acerca de las cosas que dice la Biblia. En 1 de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. O sea, el Espíritu Santo es quien nos revela los regalos de Dios. Versículo 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. O sea, ¿quién le enseña todas las cosas? No es Joseph, es el Señor. Es la palabra la que te redarguye y toca tu corazón. Es la palabra, no soy yo que las expongo, porque no son sabiduría, o sea, yo no son palabras de sabiduría humana. Yo todo lo que estoy es exponiéndole lo que la Biblia dice. O sea, no son razonamientos, no son filosofías. Son cosas enseñadas por el Espíritu. ¿Okay? El temor más grande que yo tengo en mi vida es pararme aquí y decir una burrada que le pueda costar la salvación a cualquier persona. Claro, el que salva es el Señor. Pero nuevamente, el temor más grande que yo tengo es decir algo completamente antibíblico. Vender una idea completamente antibíblica. ¿Okay? Primera de Juan capítulo 4 versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. O sea que el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos da testimonio a nuestro corazón de que permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Okay? Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice doblo mis rodillas, está haciendo referencia a adoración. Adoración. O sea que cuando usted se arrodilla delante de Dios, usted está es una forma de adorar a Dios. Así que doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante Dios Padre, y de Dios Padre, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Okay? Versículo 16, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Somos fortalecidos con poder en el conocimiento de la palabra. O sea, ese conocimiento de la palabra es lo que nos ayuda a no planificar el pecado. ¿Okay? No dejamos de pecar, sin embargo, a no planificar el pecado. Somos fortalecidos por el poder de su palabra. Cuando dijiste doblo mi rodilla significa adoración. ¿Adoración? Yo me fui a Venezuela y me rendí a lo que decía Chávez. Rodilla en tierra por la revolución. ¿Qué significa eso? Adora la revolución. Exactamente, ese es tu yo. Adora la revolución. Exacto. O sea, adoramos muchas cosas y no sabemos que al doblar la rodilla estamos dándole una forma de adoración. ¿Okay? Así que versículo 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior,
Versículo 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. ¿Okay? Así que nuevamente, pues es el Espíritu Santo quien pone en nosotros la habilidad de comprender dentro de la congregación, porque dice con todos los santos, o sea, los santos no son un grupo escogidos por un magisterio, los santos son las personas que Dios ha salvado y que están en el proceso de la santificación. ¿Okay? Nosotros somos los santos, los que estamos en el proceso de la santificación. Así que seáis capaces, Dios nos ha dado el Espíritu para que seamos capaces de comprender con toda la congregación de los que Dios ha salvado, esos son los santos, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el conocer el amor de Cristo, y ese amor de Cristo sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Okay? Así que el Espíritu Santo es quien nos muestra ese amor de Cristo, qué tan profundo, qué tan ancho, qué tan largo, qué tan alto. ¿Okay? Entonces continúa diciendo, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamado y elección. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamado y elección. Esto está poniendo una responsabilidad en el hombre. O sea, si ustedes miran Juan capítulo 3, tenemos dos cosas. Tenemos, o sea, la gracia de Dios cuando le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Quién te da el nuevo nacimiento? Dios te da el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el hombre? Creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga salvación y vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que ser diligentes para asegurar el llamado y la elección. ¿Cómo somos diligentes? Leyendo la palabra, juntándonos con personas que nos edifican en el entendimiento de la palabra. Porque por algo Dios nos dio los maestros, para que los maestros nos puedan edificar bíblicamente, no con suposiciones, no con interpretaciones alegóricas, sino con el contenido de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezarás. ¿Okay? Porque nuevamente, leyendo de la palabra, el Espíritu Santo que nos dirige a entender la palabra, el versículo 11 dice, de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que nuevamente conocemos de la salvación por medio de la palabra de Dios, no por lo que la gente cree que debe ser la palabra de Dios. Para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia,
que son los propios frutos de esta seguridad. ¿Sí? Para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo. O sea, ¿qué produce la palabra en nosotros? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué paz estaba hablando el Señor? No la que da el mundo. O sea, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una paz en el mundo, que nunca será paz, porque a veces cuando ustedes se sientan y dicen, gracias Señor porque ya no tengo más nada que hacer, suena el teléfono, y alguien para decirle, mira, se cayó, se mató, se tiró, entonces te roba la paz. Pero ante esa circunstancia de que se murió, lo mataron, lo robaron, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, que le pregunta después por qué yo acepté con tanta tranquilidad esa noticia. No es que Dios te da la paz. Dios te da, sí, pero de la paz que está hablando aquí es que Cristo nos ha reconciliado con Dios. O sea, porque antes de conocer a Dios, antes de ser salvados, éramos ¿qué? Hijos, seguimos siendo pecadores, pero éramos hijos de ira. O sea, ¿qué es la salvación? La salvación es rescate. ¿Rescate de qué? Rescate de la ira venidera que viene sobre el hombre y de la ira venidera que viene sobre la tierra. Cristo nos ha rescatado de esa ira. Entonces, por el sacrificio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. O sea que no vamos a experimentar la ira de Dios como pecadores, sino que la paz que Cristo nos está dando es la paz de habernos reconciliado con el Señor, con el Padre. Por eso Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Qué paz te da el mundo? Es muy fácil que tú tengas 5 minutos de paz, seguido por 2 semanas de tribulación. ¿Qué paz te da el mundo? Ahora, ¿qué paz te da Dios? Una paz eterna de saber, de reconocer que por esa paz no seremos condenados. Esa es la paz de Jesucristo. Así que para que su corazón se ensañe en la paz que Cristo logró por su sacrificio, por su muerte violenta en la cruz del Calvario, ¿ok? Paz para con Dios, en el gozo del Espíritu Santo, que es el gozo que nosotros sentimos cuando tenemos el Espíritu Santo, que nos deja saber que somos salvados por gracia, que somos coherederos con Cristo Jesús. O sea, esa paz, ese gozo del Espíritu Santo, nos lleva a amor y gratitud a Dios. Porque todas las mañanas nos levantamos y les decimos, Señor, mira, se puede caer el mundo. Y no importa si se cae el mundo, no importa si pasa un huracán por aquí, no importa si es un terremoto, no importa si es una escuadrilla. No importa. Tenemos amor y gratitud por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque por medio de ese sacrificio tenemos paz para con Dios y gozo en el Espíritu Santo. Y luego, entonces nuevamente eso produce fuerza y alegría en la obediencia. O sea, nos alegramos de obedecer. Ya no somos altivos, ya no somos contenciosos. Y estos son frutos de su propia seguridad, o de esta seguridad, ¿ok? Así que nuevamente, estos son, o sea, los frutos del hombre, o los frutos de la salvación, los frutos de la gracia, se ven entonces por causa de esta intervención divina. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿okay? Habiendo sido
encontrados inocentes. ¿Y somos inocentes por qué razón? Porque Dios nos ha puesto en el corazón la fe para creerlo. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué paz? Paz de que la ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Y esto gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Hemos entrado a la fe de estas gracias. Y porque Dios ha puesto en nuestro corazón esa fe, nos mantenemos firmes. ¿Firmes a qué? A no pecar, a no caer. Y por esta razón nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también cuando tenemos tribulaciones, nos gloriamos. ¿Por qué razón? Porque la tribulación produce paciencia. La paciencia es evidencia de nuestro carácter que ha sido probado. Ese carácter probado nos da una esperanza que no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Me explico? ¿Pregunta? Diga. Cuando usted habla de la tribulación, ayer es como un testimonio. Leía algo, no de la Biblia, sino de otro libro. Y sale una señora que dice que su hijo se le muere un 25 de diciembre, donde toda la gente estaba celebrando la Navidad, la fiesta, la comida. Y ella estaba muy triste, ¿no? Aquí habla de la tribulación, de la paciencia, que tenemos que probar con esperanza a Dios. Entonces ella dice que ella iba llorando por su hijo muerto. Y se le aparece un pastor y le dice a ella, God te va a regalar, o God, no entendí muy bien, God tuvo dos hijas muy bellas. Y entonces ella voltea, porque estaba tribulada, porque no tenía fe, porque sus hijos habían muerto. Y ella le dice, ¿por qué este pastor se aparece? Ella sigue caminando en su vida, en su tribulación. A los 2 años, tiene una hija muy bella. Y ella se devuelve cuando aquel pastor en medio de su tribulación le dijo, God te va a regalar 2 hijas muy bellas, o tú tuvo 2 hijas muy bellas. Sí. A los 2 años vuelve a tener otra hija. Entonces tiene 2 hijas muy bellas. Entonces ella comienza a pedirle perdón a Dios Ok. por lo que le había regalado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ya se le había terminado su tristeza. Empieza como a caminar con la paz y la fe en Dios. Sí. Y nunca se le olvidó esas palabras del pastor cuando le dijo, oh, tuvo 2 hijas muy bellas. Ok. No sé qué me puede decir. En este momento no me cuadra. O sea, yo creo que fue que Job, en el libro de Job, él perdió todo. Y entonces, luego de eso, de haberlo perdido todo y de haber pasado la tribulación que pasó, al final Dios le restituyó todo lo que había perdido. Y no recuerdo bien si habían sido dos hijas, yo creo que habían sido más de 2 hijos. Sin embargo, quizás estaba haciendo referencia a eso, al libro de Job. Okay. O sea que si mira Job capítulo 1 y capítulo 2, le da una idea de por qué Job perdió todo. Y luego entonces, pues Job a través del libro está tratando de definir por qué razón esto me ha pasado a mí. Y entonces, pues entre
entre todas las cosas, pues vinieron unos amigos y le dicen, pues que quizás que tú tengas un pecado escondido. Y dice, no, es que yo no tengo un pecado escondido, porque yo hice un pacto con mis ojos, no iba a mirar una doncella virgen, como para desearla en mi corazón. Eso es lo que quería decirle, pero sin embargo, luego de que él entendió, porque Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo los simientes de la tierra? ¿Y dónde estabas tú cuando yo creaba, cuando hice toda la creación? Y entonces Job entendió, o sea, la gracia de Dios. Y después que pudo entender eso, fue que Dios entonces lo pudo bendecir. Y fíjate, dice aquí, las hijas que representan paz, fragancia y belleza, son fruto de las pruebas por las que pasó Job. Ujú. Sin duda, como dice el texto, no había mujeres más hermosas que ellas en toda la tierra. Así. Gloria a Dios. Así que, y quizás no pudo haber sido una revelación divina, quizás fue una palabra de esperanza y basado en la palabra de esperanza la persona entonces desarrolla una fe para creer entonces que Dios le va a restituir lo perdido. O sea que nuevamente pues hay diferentes maneras de verlo, ¿no? Que de interpretarlo. Entonces tenemos en Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, el reino de Dios no es terrenal, el reino de Dios no es, o sea, no es, o sea, carnal. Cuando dice justicia está hablando de o sea, de lo que es agradable delante de Dios. O sea, el reino de Dios es lo que a Dios le agrada, nos provee esa paz de reconciliación para con Dios y nos da gozo de saber que un día vamos a estar en una eternidad con Cristo y no separados de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de la esperanza os llene con todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Así que nuevamente está hablando de ese gozo que nos da el Espíritu Santo de saber que somos salvos, esa paz que nos reconcilia con Dios, de saber que la ira de Dios no va a caer sobre nosotros, y abundamos entonces en la esperanza, y eso todo viene entonces por cuestión del Espíritu Santo. En el Salmos 119, versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. ¿Okay? Así que nuevamente, cuando caminamos en los mandamientos de Dios, Él llena nuestros corazones con esa esperanza, con ese gozo. Salmos capítulo 4, versículos 4 al 8, temblad y no pequéis. ¿Okay? Temblad, tenle temor a que nuevamente tu pecado te va a separar de Dios. No planifiques tu pecado. Medita en tu corazón sobre vuestro lecho, o sea, sobre tu vida, y cállate. Ofrece sacrificios de justicia, o sea, se ofrece en tu vida lo que es agradable a Dios, y por eso confía entonces en el Señor. ¿Okay? Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. ¿Okay? 4 versículos más. Ups, este no era. Déjenme echar este para atrás. Ok, Efesios capítulo 1,
cuatro versículos más y con esto completamos. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Okay? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue antes de la fundación del mundo? En la eternidad del pasado. ¿Ok? Antes de la fundación del mundo dice antes del Génesis. Antes del Génesis Dios nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo nos hacemos santos y sin manchas delante de Él? Por medio de Jesucristo. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. O sea que por el sacrificio de Jesucristo somos coherederos con Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, Dios lo quiso así, que fuera de esa manera, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Él, amado. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Okay? Así que tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracias. Permítanme terminar la sección 3, falta poquito. ¿Ok? Entonces dice, así de lejos está esta enseñanza de inducir a los hombres a la negligencia. ¿Ok? Así que la palabra de Dios muy lejos está de inducirnos a negligencia. Eso es lo que quiere decir esa línea. La palabra de Dios, cuando la leemos, no permite que seamos negligentes. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, para que no planifiques tu pecado. O sea, si lees la Biblia y eres sensitivo a la Biblia, no pecas o no deseas pecar. Pero en el momento en que pecas, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando pecamos y somos acusados de nuestro pecado, Jesucristo va al Padre y le dice, yo morí por ese pecado. Así que perdónalo. ¿Okay? Por esa razón entonces el versículo 2 dice, el mismo es la apropiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. O sea que Cristo murió por el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a entrar en una controversia, tanto para los creyentes como para los incrédulos, o solamente para los creyentes. ¿Okay? Así que no vamos, para no extendernos mucho. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en el pecado? Tito capítulo 2, versículos 11, 12 y 14. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. La gracia de Dios trae salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Si ustedes tienen problemas ahora con la Trinidad, que el Padre y el Hijo sean la misma persona, este versículo, o sea, está diciendo que ahora nuestro Salvador es Cristo. Es Dios y Salvador. Espérate, Efesios capítulo 2 dice que Dios es el que da la salvación. Así que nuevamente esto es uno de esos versículos que vincula al Padre y al Hijo como la misma persona. Versículo 14, ¿quién se dio a sí mismo? ¿Quién se dio a sí mismo? Cristo.
por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suyo, celoso de buenas obras. El pueblo de Dios produce buenas obras. El hombre del buen corazón hace buenas obras y el hombre de mal corazón hace malas obras. Segunda de Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el amor y en el temor de Dios. ¿Ok? Bien, entonces pues hay otros versículos ahí que apoyan lo que estuvimos hablando. La semana próxima pues entonces comenzaremos la sección 4. Sí, hay unos versículos que... Así que la semana próxima terminamos, entonces comenzamos con la sección 4. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que estamos recibiendo a continuo de ti, por la palabra que ha sido expuesta, Señor, que ésta no retorne atrás vacía, sino que llene nuestros corazones. Y que tengamos en nuestro deseo el de estudiar y conocerte más a través de tu palabra, no con interpretaciones alegóricas, no con suposiciones, sino con la realeza que tu Espíritu nos pone en nuestro corazón. Te pedimos que te quedes el resto del servicio, sea la alabanza, la adoración, el estudio de la palabra, la comunidad de los creyentes, de gloria y alabanza a tu nombre. Todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario para reconciliarnos contigo. Amén. Y entonces Dios mediante nos veremos en el servicio. Que Dios los bendiga.